Dios lo bendiga a todos. En esta oportunidad voy a estar dando una enseñanza titulada El castigo. Este nuevo trabajo misionero tiene como título Conociendo la verdad a través de la Biblia. Muy importante nosotros buscar el conocimiento de la palabra de Dios. Y la única manera de nosotros conseguir este conocimiento es a través de la palabra de Dios, de la Biblia. Allí es donde podemos adquirir el conocimiento. Amén. Entonces vamos a estar leyendo voy a entrar con una pregunta. El tema es el castigo. Castigo. Y la pregunta que les hago a todos los oyentes allí, ¿qué es el castigo para ti? ¿Qué es castigo para ti? Ok. El castigo, según el diccionario, es sanción o pena. Pena o sanción que se impone a alguien que ha cometido una falta o delito. Ese es el significado de castigo. Ok, dice aquí, el castigo es un medio importante en en todos los ámbitos sociales, desde una casa hasta una nación, porque por medio de este implemento se lleva a respetar todas las leyes y normas impuestas por sus autoridades. Y lo más importante, el castigo es cuando se aplica. Lugar donde se aplique el castigo, ese lugar allí es el lugar donde no se aplique el castigo, ese lugar allí es un desastre. Sea un hogar, sea una empresa, sea un colegio, sea una nación, sea hasta una iglesia. Todo el mundo allí hace lo que bien le parece. No se sabe allí quién es quién. Esto sucede cuando no se aplica el castigo. Donde no se aplica castigo en estos lugares, sucede esto, que cada quien hace lo que bien le parece. Nadie sabe quién es quién allí. Entonces, dice, más cuando el castigo se aplica a quien se merece, allí hay orden y progreso. La disciplina y el castigo van de la mano. La disciplina enseña cómo debe cumplirse las normas y leyes. Y enseña también sus beneficios y consecuencias al que no las cumple. Al que las cumple y al que no las cumple. El que cumple las leyes y las normas establecidas en cualquier lugar, hay beneficios, así como hay beneficios y consecuencias, ¿verdad? Por supuesto, como hablamos del castigo, viene el castigo al que no las cumple. La iglesia del Señor Jesús no se escapa de este medio para mantener el orden y santidad de todo el pueblo cristiano, allí constituido. Dice, comenzando desde sus líderes y autoridades hasta todo el pueblo, cuando todos cumplen las normas y leyes allí constituidas. Esta iglesia eh, marcará la diferencia, porque el Señor está allí, donde hay disciplina,
y castigo, por supuesto, donde se aplica el castigo. El castigo viene cuando cuando uno, el ser humano, el castigo entra cuando el ser humano no cumple la disciplina. Como les he dicho, les ya he dado enseñanza en otros momentos, en otras ocasiones. Tengo enseñanza acerca de la disciplina, que la disciplina y el castigo no se pueden confundir, no son iguales. Ellas van juntas, pero no son iguales. La disciplina es la enseñanza, es la práctica de la enseñanza. Cuando se practica en un hogar, como les he dicho, en una escuela, en una empresa, en un país donde hay disciplina y enseñanza y donde se cumple, allí es un orden tremendo. Se ve la diferencia, hay respeto. Entonces, más cuando nadie obedece, no hay disciplina, nadie la practica, nadie obedece, ahí lo que, como hemos hablado, es un desastre ese lugar. Entonces, bajo una iglesia donde no exista disciplina ni castigo, el Señor no está allí, porque nuestro Dios es un Dios de orden, donde apliquen el castigo, eh, como le he dicho, donde no apliquen el castigo, allí ese lugar es un desastre, sinceramente, porque el castigo es el que controla, hablando de la iglesia, el que controla el pecado es la disciplina y el castigo. Donde no se aplica estas dos cosas, allí es un desorden. Empezando desde sus líderes, pues desde las autoridades allí presentes. ¿Entienden? Entonces, ¿qué se va a correr? ¿Qué es lo que se va a llenar ese lugar allí? De pura gente desobediente. ¿Entiendes? De puros transgresores de las leyes, de la ley ahí en ese lugar. Porque ¿cuál es la información que se corre? El mensaje que genera eso, donde no hay disciplina ni castigo. Ahí lo que se va a correr, no, vamos a aquel lugar, porque allí ahí todo el mundo hace lo que quiere, vamos a irnos para allá. Entonces eso está lleno de esa gente. Gente desobediente, nadie pone ley, nadie explica nada, es un desastre. Entonces, es necesario pues este mensaje para esto, para que nosotros, como padres de familia, llevándolo a la familia, a la casa, al hogar, tenemos que aplicar castigo. Como les he dicho, la disciplina, que es enseñanza de las leyes y el castigo. ¿Para qué? Pues para que haya temor. Si nosotros no aplicamos castigo, pues al que comete un agravio, al que comete una infracción de la ley, viola una ley, viola una norma, entonces lo va a seguir haciendo, lo va a seguir haciendo, lo van a seguir haciendo, lo hace este, lo hace el otro. Aquí ahí nadie hace nada, a mí nadie me hace nada, yo hago lo que yo quiero, está viendo el desorden. Entonces vamos a estar leyendo una palabra para dar inicio pues a esta enseñanza del castigo. Vamos a estar leyendo aquí en Levítico 26:15. Y dice Levítico, la palabra la leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a comenzar con Levítico. Y si desobedecieres mis decretos, dice, mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Está viendo que nuestro Señor, a su pueblo, el que no le obedece, el que transgrede sus mandamientos, Él los castiga. Ve lo que le dijo a esta gente. Le violaron primero las primeras leyes. Él le dio mandamientos, los violaron, les dio pacto, les dio enseñanza. Y lo violaron. ¿Y qué dice aquí? Que lo va a castigar 7 veces más. Está viendo. Entonces, fíjate, castigándolo, porque ya los había castigado, pero ellos seguían violando la ley.
Entonces le voy a multiplicar la sanción, el castigo, 7 veces más. ¿Está viendo? Entonces, aún aplicando castigo al Señor a aquel pueblo antiguo, aquel pueblo de Israel, que sabemos que fue un pueblo rebelde, el Señor Jesucristo los castigaba. En una ocasión se abrió la tierra y tragó un monte de gente, un poco de gente desobediente a sus leyes. Se los tragó y ellos veían, otros morían de serpiente, mordidos por serpiente. Y por causa de su desobediencia, Dios los castigaba. Y aún así seguían desobedeciéndole al Señor. Entonces vea esto. Saque una idea y una conclusión en esto. Si el Señor castigándolos desobedecían las leyes y eran grandes desobedientes, imagínate tú que si así no lo hubiese castigado, peor. Porque si castigándolo les daba la disciplina, los enseñaba cómo era que tenían que ejecutar las cosas, las leyes, se las enseñaba. Y aún así desobedecían. Entonces imagínate, si castigándolo ve el comportamiento que tenían, la rebeldía con que actuaban, imagínate sin castigo. Entonces, como les he dicho, entonces en un lugar, en una nación, en un pueblo, en una casa, donde no se aplique un castigo a los desobedientes, al desobediente, entonces eso es un desastre. Transgresiones por todas partes. Horrible ese lugar. Entonces es necesario aplicar el castigo para que por medio del castigo genere un temor y un respeto hacia las leyes que están establecidas. Sí, así dice la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo aquí ahora Proverbios. ¿Qué dice Proverbios? Si tiene una Biblia, ubíquela. Dice la palabra del Señor así. No rehúses corregir al muchacho. Proverbios 23:13. Dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Fíjate el beneficio del castigo. ¿Entiendes? Entonces, el castigo, así como la disciplina, es un acto de amor que se está haciendo por la persona, por las personas. ¿Entiendes? Se castiga ¿para qué? Para que no lo vuelva a hacer. Para eso son los castigos, para que la persona, para que nosotros no lo volvamos a hacer. Entonces, si castigándonos, repito, como dice la palabra en Levítico, si el Señor castigaba a aquel pueblo, cantidades de veces lo castigaba. Violaban la ley y lo castigaba, y ellos seguían violando la ley, imagínate. ¿Cuánto más, repito, que el Señor no hubiese castigado a esa gente? Entonces, si a un niño, ¿verdad? Nuestros hijos, nosotros no lo castigamos, no le damos el castigo que se merezca, ¿qué estamos haciendo con él? Si no lo castigamos, todos los días va a estar pecando y pecando y pecando y pecando. Se va a la calle, va a seguir en lo mismo, va a seguir desobedeciendo, va a seguir transgrediendo las leyes. ¿Y qué le va a venir? La muerte. Le va a venir la muerte, es una ley. Pero si el niño es disciplinado, obediente a las leyes, las cumple, ese niño, esa persona crece, esa persona va a ser un hombre de bien, no solamente en la casa, sino en la calle. Porque papá y mamá lo castigaban cuando se lo merecía. ¿Por qué tenemos que tener miedo, temor de castigar a los que están bajo nuestra sujeción? ¿Por qué tenemos que tener miedo nosotros de castigar? ¿Por qué tenemos que generar a esa palabra castigo, generar un terror cuando se nombra castigo? No, ahí la palabra lo dice. No rehúsen castigar al niño, dale con vara al muchacho. Dale con la vara. Porque haciendo así lo vas a impedir que muera. Porque el castigo es eso, el castigo nos hace que no lo volvamos a hacer. Si castigándolo lo hacemos, y si no nos castigan más rápido, entonces lo haríamos. ¿Entiendes? Si castigándolo lo podemos hacer, lo podemos volver a transgredir.
Pero también hay probabilidades que dándonos un castigo, castigándonos, hay posibilidades que nosotros no lo volvamos a hacer. Porque va a venir miedo a nuestra vida, va a venir temor a no hacerlo, a no transgredir el mandamiento de papá, a no transgredir el mandamiento de mamá, a no transgredir las normas del colegio, a no transgredir las normas de la empresa, a no transgredir las normas de la nación, las leyes. ¿Por qué están las cárceles llenas de presos? Porque fueron gente que transgredieron las leyes. Y ahí está el castigo, la cárcel. La cárcel. ¿Cuántos jóvenes, hombres, personas no hay metidas allí? Que si sus padres los hubiesen castigado, le hubiesen dado la disciplina, le hubiesen dado el castigo que se hubiesen merecido ellos, muchos de esos hombres y mujeres que están metidos en ese lugar no estuvieran allí. Los dejaron que hicieran lo que les dé la gana, lo que ellos quisieran, sin nunca aplicarles una corrección, sin nunca enseñarlos, sin nunca orientarlos. Crecieron ahí está, salieron a la calle creyendo que en la calle es igual que en casa, negativo. En la casa es que se le da el castigo y la corrección para que en la calle él no vaya a morir. Entonces, estamos estudiando el castigo, la enseñanza, aprendiendo. ¿Por qué tenemos que tener temor de nosotros como líderes? Hablando de la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, los líderes de la iglesia tenemos que tener temor, no queremos cumplir pues ese mandamiento del Señor de corregir, de enseñar, de castigar al que se merece, que se merezca el castigo. En la iglesia es igual, en la iglesia no es diferente, en la casa del Señor. Si en la casa del Señor los líderes, las autoridades de la iglesia no ejercen su función como debe ser, y obedecen a lo que el Señor manda, castígalo. Castígalo. Al que desobedece, al que peca, castígalo, dale su castigo que se merece. Porque haciendo así, pueden uno impedir como líderes de la iglesia, cuando uno aplica el castigo, cuando uno aplica la disciplina, uno puede impedir que esa persona no se pierda en el infierno. Sí, hermano. Si uno deja a la persona, a una oveja, a un discípulo en la iglesia, a un hermano, ¿verdad? Que haga lo que él quiere y peca y vuelve a pecar y nadie le dice nada, viene el otro y lo hace, no, aquel lo hizo también y viene aquel y lo hace, no, aquí nadie hace nada, los líderes aquí, las autoridades y aquí no hacen nada, el encargado de la iglesia no hace nada, entonces peca este y peca aquel, entonces a nadie se castigó, entonces ¿qué va a suceder el día de mañana? Un poconón de gente perdido en ese lugar, en esa congregación. No es así. Y a la final el Señor Jesucristo no vino fue a salvarnos, que nos perdamos. Entonces hay dos clases de castigo. El castigo temporal, que es ese castigo que se le aplica a uno, que le aplica a los hijos, que le aplica a alguien que se haya pecado, que haya transgredido la ley. Temporales, se le castigó, se le dio su sanción que se merece. Eso va a impedir que no lo vuelva a hacer el día de mañana. Esos son castigos temporales. Sí, en las escuelas antes existía, yo no sé ahorita, no sé ahorita si eso se aplica, antes en las escuelas, en las instituciones escolares, existía el castigo, cuando una persona venía y peleaba, hacía cosas en la escuela, se caía a golpe con otro, faltaba respeto a los profesores, quebraba cosas, hacía maldades en la escuela, ¿qué hacían? Lo llevaban a dirección y allá lo metían en un cuarto oscuro. Y le ponían ¿qué? Un esqueleto, una cosa fea, y los metían en ese cuarto oscuro. Ese era el castigo. Sí, el castigo. Entonces ellos que tenían miedo en la escuela, ay no, cuidado, no vamos a pelear porque nos van a meter, el director nos van a llevar a dirección, entonces nos van a meter allá en el cuarto oscuro. Donde está Sí, antes existía eso y había un miedo, un temor en la escuela. Hoy en día no sé si existe eso, no sé si. Pero antes era así, entonces, vio un temor cuando hay castigo. Entonces, un castigo no es una maldición, no, es una gran bendición. Por supuesto, cuando se castiga a alguien, justamente, no podemos castigar al que no ha hecho nada.
¿Entiendes? Vamos a castigar al que no hizo nada y el que hizo el agravio, entonces lo vamos a dejar inocente. Entonces es triste. Es triste que el inocente que esté pagando en vez de pagar el que cometió el agravio. Entonces tenemos que tener cuidado y a saber aplicar el castigo. ¿Entiendes? Entonces hay una palabra también. Vamos a estar leyendo, conociendo la verdad a través de la Biblia. Vamos a estar leyendo en el libro de Romanos, capítulo 13. Y el capítulo 13 en el libro de Romanos, el 1 y el 4. El capítulo 1 de Romanos dice que todas las autoridades fueron puestas por Dios. Por el Señor fueron establecidas todas las autoridades que hay en este mundo. Tanto cristianas como no cristianas, todas las autoridades fueron puestas por Dios. Y ellos están para infundir temor a quién, al que hace lo malo, al que viola las leyes, al que viola las normas, dice la Biblia ahí. No al bueno, el que se porta bien no, el que se porta bien tiene que estar tranquilo. Para él no son el castigo. Entonces las autoridades están para infundir temor a aquel que hace lo malo y castigar al que hace lo malo, dice la Biblia. En el versículo 4 dice, para castigar al que hace lo malo. Está viendo la responsabilidad que tenemos nosotros los líderes de la iglesia. Castigar al que hace lo malo. Aplicar una sanción. ¿Para qué? Para que no lo vuelva a hacer, porque si uno no lo castiga, lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer. Y si es un pecado que está transgrediendo los mandamientos sagrados de Dios, imagínate que esté cometiendo un adulterio, un miembro de la iglesia. Adulterio, ese es un peligro. Una persona cometiendo adulterio, se puede perder. Ahí le viene el castigo eterno, como dice la Biblia. Como le dije ahorita, castigo temporal y castigo eterno. El único que tiene el poder para aplicar el castigo eterno es Dios. Es Dios. Entonces, si ahí cometen este pecado y no lo castigan, ¿qué es eso? ¿Quién puede estar? Una persona honesta, una persona decente, honrada, no puede estar en ese lugar. Ahí no puede estar allí, porque ese es un desorden total. Entonces, este mensaje es para que nosotros tomemos conciencia. ¿Entiendes? Tengamos cuidado de no pecar para no ser castigados. Para no ser castigados. No, en la iglesia donde yo congrego y nadie hace nada. Yo hago lo que todo el mundo hace lo que quiere, un desastre, aquel comete pecado, nadie dice nada. El primero que peca es el que está al frente, allá el líder, el primero que peca. Las autoridades son los primeros que pecan, peca el pueblo, peca todo el mundo y nadie hace nada. Ese es un riesgo, un peligro. ¿Entiendes? En esa situación, entonces, no, es necesario establecer una serie de sanciones para aquellas personas que pecan en la iglesia, que pecan en el colegio, que transgreden las leyes en la ciudad, que transgreden las leyes en cualquier institución o en el mismo país. Tiene que haber una serie de sanciones para aquel que peca. Si no, ese lo va a seguir haciendo y va a contaminar a otro, el otro lo va a seguir haciendo. Mira, yo lo hice, yo lo voy a hacer yo. No podemos caer en eso, tenemos que estar como líderes, repito, de la iglesia, tenemos que estar alerta, tenemos que tener conocimiento claro y ejercer nuestra función como autoridad en la iglesia. Porque si no, la iglesia, lo que en vez de estar lleno de gente buena, gente que hace lo bueno, va a estar lleno de gente que hace lo malo, gente que hace desobediente. ¿Quién puede más estar allí si no es lleno de todos estos desobedientes? ¿Por qué? Porque nadie aplica el castigo en ese lugar. No, yo hago lo que yo quiero, a mí nadie me dice nada. Peca ahorita, peca mañana y peca todos los días y desastre aquí, vive con aquella, aquel vive con esto, roba por aquí, roba por allá. Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra era así mismo, ese país era así mismo, esa nación allí. Esas naciones hacían lo que ellos querían, allí no había orden, allí no había, todo el mundo hacía lo que quería, las autoridades eran los primeros. Un desastre. ¿Y qué le vino? Un castigo.
¿Cuál fue el castigo? Castigar a esa nación. Que el Señor castigó a esa nación. ¿Con qué? Con fuego y azufre. Fueron quemados toditos. ¿Está viendo? Nadie ejerció ahí el castigo, nadie ejerció autoridad. Dice que todos estaban allí vueltos en un desastre, todos en pecado, todo el mundo. Y dice que quedó como ejemplo para nosotros, dice la Biblia. Eso quedó como ejemplo, eso sucedió y quedó escrito en la Biblia para que nosotros tengamos ejemplo. ¿Entienden? Tengamos cuidado entonces que, no, a mí nadie me castiga, no, pero acuérdense que hay un Dios que sí va a aplicar el castigo. Aunque el hombre no lo cumpla, no aplique el castigo, hay un Dios en el cielo que sí lo va a aplicar. ¿Sí? Porque ve que el que se encargó de aquel pueblo, de castigarlos, era el mismo Señor, tomó el control de ese pueblo. ¿Sí? El pueblo estaba desenfrenado al pecado. Moisés, que era el líder, no daba abasto para castigar a tanta gente, de tanto pecado que cometían. Sí, Moisés no daba cuenta. A veces lo querían linchar, un pecado grave, querían hasta matarse a ese señor. No daba cuenta por tanto pecado que tenían. Tenía al Dios del cielo que hace aplicar el castigo, el juicio. ¿Ve que le dijo? Si siguen eso, le voy a aplicar 7 veces más. De lo duro que eran de corazón. Entonces, si castigándolo, ve hasta dónde llegaba el grado de pecado y desobediencia. ¿Cuánto más que no existe ahí? Ni siquiera, no, aquí no se nombra, aquí en esta organización, aquí en este lugar, aquí en esta casa, aquí no se nombra la palabra castigo, aquí no se precisa eso, aquí no se usa ni disciplina, ni castigo, nada de eso. Aquí no necesitamos eso. Aquí cada quien hace lo que él quiere, aquí cada quien sabe lo que tiene que hacer. Ah, sabe lo que tiene que hacer. Bueno, ahí está. Ahí está. Un desastre, algo malo. Sí. Entonces es necesario aplicar el castigo en el hogar, en la casa, empezando desde el hogar. Nuestros hijos, mira, vamos a enseñarlo, mira, cuidado aquí, hijo, cuidado allá. Si usted me transgrede esto, lo voy a castigar. Como uno dice, si agarra un chaparro, si es de darle unos chaparrazos, como dice, hablando coloquialmente, popularmente. Ahí la palabra dice vara, una vara, dale con vara, para que el niño entienda y despierte y tenga cuidado y sea un muchacho de bien el día de mañana. ¿Cuánta pues gente que andan por ahí, como les he dicho, cuánta gente que hay que andan haciendo lo malo, que dicen, no, a mí mi mamá nunca me pegó, mi mamá eso me dejaron, me abandonaron y hoy me fui al mundo ¿viste? Ah, pero si desde pequeño se empezó a instruir, mira, ve, cuidado aquí, cuidado allá, cuidado con esto, mira, no te traigas nada ajeno de la calle, cuidado, eso no es tuyo. Lo tuyo es todo lo que está aquí adentro de la casa, lo que está en otras casas, eso no es tuyo. Y ahí se va enseñando, sí, cuidado como usted se aparece con algo. Se apareció con algo en la casa, ¿de dónde tú sacaste? Ay, no me lo regalaron. Bueno, vamos a hallar quién te lo regaló. Y en lo que llegó allá, no, papá, esa es mentira, parece que yo lo agarré por allá, te sabes, escondido. Bueno, póngase aquí, tan, se le da, ¿viste? Se castigó. Y va a durar 15 días, pues sin usar cualquier cosa que les guste, va a durar 20 días también. Aparte, dale su barazo, como dice la Biblia, como uno dice chaparrazo con la correa, también va a durar 15 días sin jugar lo que le gusta o quitarle lo que le gusta. Oye, ya el día de mañana lo va a estar pendiente. Güey, me van a castigar si lo hago. No lo voy a hacer. Está viendo así mismo. En la iglesia también. No, hermano, aquí no se puede, aquí no. Aquí usted, hermano, usted hace eso, usted va a ser castigado, hermano. Sí, aquí se cumple, mira, bueno. Lo primero que va a hacer, si la persona, si el hermano, el primer castigo que va a tener va a ser que si está ministrando, ejerciendo las cosas de Dios allí, encargado de predicar, encargado de llevarle algo al pastor o de limpiar la iglesia, cualquier cosa que esté ejerciendo dentro de la iglesia, lo primero el castigo que va a tener usted para eso, siéntese ahí, ya va a parar con eso, porque a Dios no le gusta gente desobediente ejerciéndole, tocándole sus cosas, ministrándole sus cosas, no, gente en pecado no, allí lo vimos en Levítico.
Y el mismo Pablo le decía a su discípulo, el mismo Pablo decía a su discípulo, los que persisten en pecar, repréndelos duramente delante de todo. Ve otro castigo que le aplicaba. Es un mandamiento del apóstol Pablo que lo tenemos después de nuestro Señor Jesucristo como nuestro maestro. Y lo dice en el libro de Tito, el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. El libro de Tito, los que persisten en pecar, que significa violar las leyes de Dios, las leyes, repréndelos duramente delante de todos, para que los demás también teman, ¿viste? ¿Viste lo que genera estos castigos? Temor, no, mira, no, me van a reprender delante de la gente, no, yo voy a andar derechito. Oye, ese es maravilloso, yo me voy para esa iglesia, yo voy hasta ahí porque allá hay orden y respeto y santidad. Porque sí, porque donde se ejerce la disciplina y el castigo, ¿sabe lo que el fruto de eso? Santidad pura y presencia de Dios en ese lugar. No, chico, aquí me la paso por ahí robando, mintiendo, codiciando. Yo me la paso por ahí deshonrando a mis padres. Yo me la paso por ahí con varios dioses ajenos. Y me la paso matando y robando y fallando en todos los mandamientos. Y yo llego a la iglesia y ahí me ponen a hacer todo ahí. A mí nadie me dice nada. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Así es la cosa. Yo también voy para allá, ¿no? ¿Viste? Eso está malo. El apóstol Pablo le dijo a su discípulo, a Timoteo, a Tito, a Apolo, a todos esos hombres, le dijo, a los que persisten en pecar, repréndelos duramente. Sí, hermano, hay pecados que los hombres de Dios tienen que aplicar castigo severo. Severo, hermano. Es una de las cosas que los líderes de la iglesia tienen que tener. Si no tienen eso, darán cuenta a Dios, tendrán problemas con Dios, tendremos problemas con Dios. El apóstol Pablo, un hombre de autoridad, ningún hombre que le fallaba lo iba a dejar sin castigo. El que fallaba le daba su castigo. Sí, tenemos dos casos. Allí, en el libro de Timoteo, el capítulo 1 de Timoteo, capítulo 1, capítulo 2, ahí podemos ver, donde vieron dos hombres que se pusieron a blasfemar, a pecar. Y la Biblia dice que el apóstol Pablo se los entregó a Satanás. Ve el grado de autoridad y de ejercicio del castigo que aplicaba ese Señor y la disciplina. Se los entrega a Satanás, al diablo, para que aprendan a no blasfemar. ¿Está viendo? El apóstol Pablo, que nosotros lo tenemos después de nuestro Señor Jesucristo, nuestro maestro. ¿Y el otro caso cuál es? Bueno, el otro caso lo tenemos en Corintios. Si no me equivoco, el capítulo 5 de 1 Corintios. Uno por allá se puso a fornicar, uno que estaba dentro de la iglesia. Fíjate la fornicación, ¿viste? Pecados que pueden generar juicios eternos, transgredir los santos mandamientos de Dios. ¿Está viendo? Pecados de muerte, pecados que pueden generar perdición en el hombre, en la mujer. Uno que estaba dentro de la iglesia estaba fornicando, estaba quebrantando uno de los santos mandamientos. No cometerás adulterio. Estaba quebrando uno de los santos mandamientos de Dios. El hombre estaba dentro de la iglesia y estaba fornicando. Estaba viviendo con una mujer ajena dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo supo inmediatamente de autoridad, se ha entregado a Satanás. Fíjate, ve hasta donde esos hombres de Dios, hermano. ¿Está viendo, hermano? ¿Quién no va a querer estar en la iglesia donde está el apóstol Pablo? Todo el mundo quiere estar ahí. Bueno, los ordenados, los santos, los que no quieren vivir pecando. Los que entienden que una vez vivieron esa vida de pecado y lo hicieron hasta que de todas formas ya no quieren vivir esa vida. No, yo voy a buscar esta iglesia donde esté el apóstol Pablo trabajando, donde esté el apóstol Pablo ejerciendo, porque ese Señor es de autoridad. Oye, maravilloso. Maravilloso, donde esté una iglesia llena de Pablo. ¿Entiendes? Que haya respeto, que yo lleve con mi esposa allá, con mi señora, con mis hijas, y que yo no vaya a llegar uno allá, uno de estos desobedientes y desordenados, y empiece a decirle cosas, Dios nos guarde, Dios me guarde.
a mi señora, a mi hija, empiece una cosa extraña. ¿Cuánto no se ha visto? Le quitó la mujer a este le quitó la esposa al otro. Es un desastre por falta de autoridad y ejercicio. Pasan esas cosas entre la iglesia. Los líderes y ciegos no quieren cumplir el mandamiento del Señor, cumplir como autoridad, ejercer la autoridad. Sí, hermano, así mismo. Es necesario que nosotros nos pongamos en la brecha, nos pongamos en la obediencia a Dios y dejemos el pecado para no ser castigados. Ni por los líderes de la iglesia terrenalmente hablando, por las autoridades de la iglesia, y ni mucho menos por el Dios de los cielos. Ni mucho menos por el Dios de los cielos. Porque les digo algo, atención, que a los que me están oyendo, que persisten en pecar, que están pecando y no han sido castigados por el líder terrenal, a nuestro Dios no nos les podemos escapar, porque podemos ver allí que aquel pueblo tenían a Moisés en el Levítico, lo que leímos iniciando la enseñanza, lo querían linchar, siempre lo querían matar, siempre lo querían apedrear. Pero que aunque se le haya escapado el hombre de Dios, al que está allá arriba, no le vamos a poder escapar. Así que paremos con eso. No, si no me castigan, yo voy a seguir pecando. No, líbranos Dios, dejemos eso. No, a mí no me castiga, yo tampoco voy a pecar. Mucho líbrame, porque aunque el hombre de Dios no vea eso, no quiera ejercer su castigame, y el de arriba no me va a perdonar. No me va a perdonar el de arriba. No, hermano. Sí, Dios perdona, claro que Dios perdona, pero vas a seguirlo así, lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer. No, para con eso. El Señor Jesucristo siempre le decía a la gente, cuando estaban a punto de morir, que lo iban a matar, cuidado, mira, no peques más. Estaban a punto de morir con las enfermedades, mira, no peques más, mira, cuidado, estás sana, mira, no peques más porque no vaya a ser que te venga algo peor. Entonces el mandamiento es este, no pequemos más, paremos con eso. Así mismo este es el mensaje de parte del Señor. Voy a estar leyendo aquí para concluir. En el capítulo 25. Fíjese que dice el capítulo 25, como les dije hace un momento. Les hablé acerca de que hay dos clases de castigo, el castigo temporal y el castigo eterno. El castigo temporal es el que hacemos nosotros, el que podemos hacer, el que nosotros hagamos, el que nosotros hacemos, que es castigar a la persona, a nuestros hijos, siempre por el bien de ellos. Cuidado, para que no puedan caer en el castigo eterno. Es librándolos del castigo eterno. En el capítulo 25 del libro de Mateo, versículo 46, allí el Señor Jesucristo le habla a una gente, da una enseñanza. Aquellos que no le cumplieron lo que Dios manda, lo que el Señor Jesucristo manda. Y habla a unos que sí cumplieron al Señor, a los que desobedecieron los mandamientos del Señor, lo que Él dijo, y a los que cumplieron los mandamientos que el Señor dijo. A uno le dice, venid a mí bendito de mi Padre, que tienen el reino de Dios de ustedes. Le habla a este grupo. Benditos de mi Padre, venid. Y a otro le dice al castigo eterno. Sí, vamos a estar leyendo, vamos a estar ubicando allí Mateo. Busca una Biblia y confirme esto que yo les estoy diciendo, cada palabra que les he dicho. Mateo 25. Vamos a ver qué dice aquí. ¿Qué es lo que dice? Entonces le responderá diciendo, el versículo 45, 25-45, entonces dice, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de esos pequeñitos, ni a mí lo hiciste.
E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. ¿Está viendo? Los justos, ¿quiénes son? Los que no transgredieron los mandamientos de Dios. Y estos transgresores, dice, aquí dice tormento eterno en esta versión, pero hay una versión, Reina Valera, dice que al castigo eterno, está viendo un castigo eterno, perdidos para siempre. Es como el ser humano que no cree Juan 3:16. El hombre que no cree Juan 3:16, si él nunca cree, toda su vida nunca cree y creerá, esa persona dice que se perderá. Está viendo un castigo eterno. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Está viendo? Entonces el que no cree se perderá eternamente. Del castigo que le viene, perderse, la perdición. El que cree, salvación. El que no peca, el que teme al castigo, el que obedece y anda como Dios manda, lo que le viene es una gran bendición. Entonces el castigo es para los desobedientes. Entonces, este es el mensaje. Dios los bendiga y Dios los guarde. Bendiciones.